Bueno, muy buenas tardes. Otro jueves más juntos. Antes de empezar, voy a reiterar lo que hemos venido haciendo en todos estos workshops, el agradecimiento realmente muy sentido por poder auspiciar este tipo de actividad académica, formativas y clínicas al Laboratorio Gador, a la gente de Salud, a Carola, y agradecer a nuestro disertante de hoy, el doctor Emiliano Leites, es un médico psiquiatra de Mendoza. No voy a decir joven, por más que sos joven, porque ya sos un médico, desde hace tiempo que sos un médico de mucha experiencia y con mucho rodaje en la psiquiatría de nuestra provincia. Emiliano, aparte digamos, de haberse formado dentro de las huestes del Hospital El Sauce, que es de donde yo trabajo, ha estado activamente en las actividades docentes en el área de psiquiatría y sobre todo, lo cual a mí me parece que es muy importante como forma de presentación, es un docente de alma, a tal punto que él ha armado carreras en universidades donde la psiquiatría no había hecho pie y ha trabajado muchísimo el tema de los tratamientos diagnósticos y sobre todo el tema para el cual yo lo convoqué, que para mí es la voz calificada y la voz que yo escucho en Mendoza en relación a psiquiatría de enlace. Así que bueno, Emi, mi más cordial saludo y bienvenida a este tipo de actividad que, como te expliqué, es muy clínica y tiene que ver mucho con ayudar a entender determinados tipos de enfermedades en psiquiatría y sobre todo a dar tips, que es un poco lo que uno de los objetivos para que todos los que están escuchando esta charla se puedan enriquecer a la hora de tratar este tipo de patologías tan significativas, y sobre todo el tema que vas a dar vos, que es el enlace entre psiquiatría y la clínica general, que para mí está mal usado el término enlace, porque eso implica que nosotros los psiquiatras somos sapos de otro pozo, y yo sé que vos pensás como yo que es absolutamente erróneo eso. Somos médicos y la forma en que tomamos decisiones y llevamos adelante la práctica es como lo que somos, médicos. Bueno, sin más preámbulos, Emiliano, todo tuyo. Bueno, Chepo, muchas gracias por tus palabras. Es un placer para mí poder participar de este evento. Agradezco que me hayas tenido en cuenta para esta invitación, y también al Laboratorio Gador y a la gente en Patagonia por ocuparse de la organización y por atendernos tan bien. Bueno, en esta oportunidad, en el workshop, nos toca hablar sobre psiquiatría de enlace. Para hablar de psiquiatría de enlace, como decía Chepo, nosotros, antes que psiquiatras, somos médicos, ¿sí? Y si nos podemos imaginar un poco lo que significa ser psiquiatra, yo creo que se representa con esta imagen. Algo de lo que a mí me atrajo de esta especialidad es que nos permite ver al paciente desde este enfoque, ¿no? Desde este enfoque multidimensional, y poder realizar diagnósticos en distintas series. Es la especialidad de la medicina que más nos permite comprender el concepto de la salud, de esa definición que conocíamos respecto del estado de salud desde la perspectiva biopsicosocial. Y es así que nosotros traemos nuestra formación, el contenido como médico, ¿sí? y de toda aquella base biomédica que implica nuestro título de grado, a lo cual en la formación de residencia se nos agregan otros aspectos propios de la psiquiatría, pero también en esta esquina, como intento representar con esta imagen, contenidos de otras disciplinas
que son aquellas carreras psicosociales, y que nos permiten entender al paciente desde distintas dimensiones, ¿sí? Es así que podemos hacer diagnósticos desde la clínica médica, diagnóstico neurológico, psiquiátrico, desde la psicología, en función de qué escuelas nos podemos haber formado, y así la formación es continua y no limitada netamente a lo biológico. Dentro de la psiquiatría contamos con una subespecialidad que es la psiquiatría de enlace. Y la psiquiatría de enlace básicamente es como esto que estamos observando, como esta imagen. Esta imagen es un puente colgante inca, el último en quedar bajo un estado, digamos, de conexión entre dos puntos, ¿no? El último que terminó de colapsarse. Y básicamente eso es lo que hace un psiquiatra de enlace, genera puentes. En esta disertación, lo hablamos más temprano y en otros momentos también con Chepo, respecto de cómo sería conveniente que ustedes conozcan el rol del psiquiatra de enlace. Yo entiendo que siempre a los médicos nos gusta mucho más que nos hablen de contenido, pero lo cierto es que lo más práctico y lo más útil en el día a día tiene que ver más con las formas. Así que más que llenarlos de información respecto de causas de depresión, de causas clínicas, de efectos adversos farmacológicos que puedan causar depresión o de cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico, nos vamos a detener en lo que hace el psiquiatra enlace y qué es lo que significa esta tarea. La psiquiatría de enlace se ocupa entonces de los trastornos psiquiátricos presente en pacientes con otras áreas de la medicina, ya sea en comorbilidad, es decir, por presentarlo de manera concomitante, o de modo previo o posterior. Pero no solamente se evalúan aquellos pacientes que tengan un trastorno psiquiátrico o pudiera llegar a tenerlo como consecuencia, por ejemplo, de una patología clínica, sino también de aquellas alteraciones emocionales que surgen en relación a los diagnósticos y tratamientos médicos. Por ejemplo, cuáles son las reacciones, las respuestas emocionales, los mecanismos de afrontamiento de un paciente a quien se le diagnostica cáncer o a quien ya una vez diagnosticado se le va a realizar un tratamiento de quimioterapia. Y por último, también comprende aquellos aspectos que relacionan los equipos tratantes en relación a la atención con el paciente y su familia. Es decir que, como pueden ver, no se limita solamente al estudio del paciente, sino que el interés también está puesto en la relación entre los equipos, y cuando hablamos de relación, volvemos a hacer referencia a ese puente, y en la atención y la relación con el paciente y su familia. A esta definición, como bien decía Chepo más temprano, nos quedaría pendiente una parte que tiene que ver con la internación psiquiátrica, ¿sí? Que ya en muchos hospitales generales de nuestro país se está realizando, y por lo tanto la función es un poco más extensa. ¿Por qué surge este concepto de la psiquiatría de enlace? Porque durante muchos años los psiquiatras nos hemos formado en los hospitales monovalentes. Entonces la visión de la psiquiatría en un hospital general iba a ser totalmente distinta por el perfil de pacientes, por las necesidades de la especialidad en un hospital general. Hoy todo esto se ha revisado, se ha modificado, y por lo tanto realmente la necesidad de que exista una subespecialidad como tal no tendría mucho sentido, dado que estos conocimientos debieran ser parte de cualquier psiquiatra. Pueden conocer también este tema como medicina psicosomática, que es otra manera de denominarlo. Y como les mencionaba recién, las internaciones de salud mental, según la Ley de Salud Mental 26657 del artículo 28, dice que deben realizarse en hospitales generales. Y trata acerca de cualquier acto que pueda resultar considerado discriminatorio en cuanto a la posibilidad de que exista un rechazo a la atención de los pacientes con trastornos mentales. Es decir que, como vemos, el concepto ya empieza a quedar como en desuso, dado que
es básicamente ejercer la psiquiatría con pacientes internados en un hospital general como cualquier otra disciplina, como cualquier otra especialidad médica. ¿Y qué es lo que hace entonces el psiquiatra, si dejamos un poco de lado el tema de la internación psiquiátrica? Bueno, realizar consultas e interconsultas, ¿sí? La consulta surge cuando un especialista de otra disciplina le solicita directamente al psiquiatra una opinión respecto a un caso. Y luego, la manera más frecuente de intervenir es a través de la interconsulta, en donde el profesional le solicita que realice una acción sobre un paciente a este especialista de la psiquiatría. No voy a detenerme en estos conceptos, seguramente conocerán los conceptos de interdisciplina. Nuestras residencias de psiquiatría son interdisciplinarias, dado que nos formamos en conjunto con psicólogos y trabajadores sociales, que nos permiten entender esa perspectiva, como decía recién, biopsicosocial, mientras que la transdisciplina trasciende sobre los conceptos y los límites de cada especialidad y logra generar un mapa cognitivo en común. Por ejemplo, lo que conocemos como la psiconeuroinmunoendocrinología. Bien, este tema de la interconsulta tal vez pueda resultar sencillo, obvio, pero es, como decía Chepo, un tema que normalmente no recibimos este tipo de formación y es acá donde se suelen cometer muchos inconvenientes, muchos errores. A veces los problemas que hay con los diagnósticos, los tratamientos, no están relacionados con la falta del conocimiento técnico del médico, sino con fallas en estos puentes, en estos enlaces entre profesionales y el paciente, entre profesionales y la familia del paciente. En un hospital general, por ejemplo, se le puede solicitar como motivo de interconsulta servicio de salud mental para que el profesional, en este caso psiquiatra, realice un diagnóstico o le pueda realizar un tratamiento psicofarmacológico a ese paciente que se encuentra internado, o acordar un seguimiento posterior, ambulatorio, una vez dado de alta, o la interconsulta surge como motivo del propio paciente o de sus familiares, o puede suceder también que el paciente viene con un esquema de tratamiento, con una respuesta que sea parcial o con determinados efectos adversos y por lo tanto le solicitan al profesional una opinión, o para atender una situación en crisis. Vamos a ampliar un poquito este tema de los motivos de la interconsulta. Puede suceder entonces que se solicite la interconsulta ante amenazas o intentos de suicidio. Tengo entendido que este tema también va a hablar en otras de las disertaciones un colega, o por conductas marcadamente perturbadas, cuadros de excitación psicomotriz, de delirium, de psicosis, lo que le llaman normalmente en las guardias clínicas reacciones vivenciales anormales. O puede suceder que el paciente sea complejo porque rechaza la cooperación, no acepta las indicaciones médicas, y el profesional necesita saber en qué condiciones está para ello, ¿sí? O a veces sucede que el paciente no se quiere retirar, que se encuentra internado y que hay una postergación de su malestar. Entonces se solicita la interconsulta para evaluar si no hay alguna ganancialidad, o qué es lo que está sucediendo que lo lleva al paciente a quedarse en ese lugar de enfermo. Lo mismo sucede con el caso de los simuladores, ¿sí? O en aquellos pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, que es otro de los motivos de consulta bastante frecuentes, dado que el dolor crónico suele ser pluricausal. Y la importancia de poder pensar al paciente de esta visión interdisciplinaria nos permite entender también que un cierto componente de ese dolor puede tener que ver con la experiencia emocional que representa vivir con él durante un periodo extenso, cómo repercute anímicamente y cómo repercute esto también incluso
desde lo neurobiológico. También sucede que nos solicitan interconsulta cuando existen conflictos entre el paciente con el profesional, ¿sí? A veces porque el clínico o el especialista que realiza esta interconsulta tiene una dificultad propia, que es importante esto también reconocerlo, hablarlo, y lo limita en alguna medida en su intervención. Entonces, siente un cierto temor, rechazo ante el paciente con patología psiquiátrica, o en otros casos surge el temor a darle información al paciente de la familia, porque se preocupan acerca de cómo va a ser su respuesta, su reacción. Otra causa común de interconsulta es la determinación del juicio crítico, como decía recién, para saber si el paciente está en condiciones de rechazar un determinado tratamiento desde la perspectiva psiquiátrica. Dado que si el juicio crítico está alterado, allí su autonomía se va a ver limitada, y vamos a tener que considerar una decisión más conjunta con la familia, con otras intervenciones que van de la mano de la bioética. Bueno, se nos puede solicitar la interconsulta para colaborar con el diagnóstico, ¿sí? Como decíamos, en pacientes que se desconoce el diagnóstico clínico, tiene mucha sintomatología y no se logra explicar del todo lo que tiene, la evolución es extraña, entonces viene bien, digamos, la opinión de profesionales de este ámbito para poder hacer un aporte diferente. Colaborar con el tratamiento, por ejemplo, a veces pueden surgir efectos colaterales, un tratamiento que el paciente ya traía previamente, o por la propia demanda del paciente, como decía, y también colaborar con el alta. Hay pacientes que son intervenidos quirúrgicamente y ya los mismos cirujanos observan que es un paciente difícil, que no va a ser muy prolijo ni muy cuidadoso para hacer para mantener el cuidado de esa herida postquirúrgica, ni asistir a los controles, lo cual puede traer a su vez más complicaciones. Entonces, suele también pedirse esa colaboración para intervenir con aquel paciente que ya ha sido dado de alta.